Buenos días, mi nombre es Ángel Espósito. A continuación voy a hablar sobre los sujetos procesales. Los sujetos procesales son personas capaces legalmente para poder participar en una relación procesal de un determinado proceso, ya sea como parte esencial o como parte accesoria. Ejemplo de sujetos procesales, tenemos las partes que están bien representadas por el actor y el demandado, el juez, los auxiliares, los peritos, los fiscales y los interventores. En cuanto a las partes procesales, la parte procesal es aquella que pretende o contra quien se pretende la concesión de una tutela judicial determinada. Las partes del proceso civil son, tenemos el demandante o actor, que es la persona física o jurídica que interpone la demanda solicitando una tutela jurídica frente a otro. El demandado es la persona contra quien se dirige la acción. En algunos casos la pretensión se sustenta sobre la base de una relación actor-demandado, pero en otros casos no se da ese tipo de relación. Ejemplo, por ejemplo, reclamos de una compañía de seguros por tercero. Existe en el momento procesal la delimitación de las partes, pero a veces se incluye un tercero que ocupa la parte para representar un interés y puede ser voluntario o provocada. Un ejemplo de ello lo tendríamos en la sucesión procesal y la intervención procesal. Hola, soy Jesús Godoy. Les voy a hablar sobre lo que es la capacidad para ser parte y la capacidad de obrar procesal. En cuanto a la capacidad para ser parte, es la actitud que tiene toda persona, natural o jurídica, para ser demandante o demandado en un proceso, ¿verdad? Tanto las personas naturales como jurídicas pueden ser partes en el proceso. La regla general es que toda persona puede intervenir como parte en el proceso, salvo las incapaces por razones de edad o de enfermedad. La capacidad de obrar procesal. La capacidad de obrar procesal es la capacidad para comparecer en un juicio, para realizar actos procesales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otro, ¿verdad? También es posible decir que en materia de capacidad, las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos deberán estar representados, asistidos o autorizados en el proceso, según lo establecido en las leyes que regulan su estado y su capacidad. En Venezuela, las normas que regulan la capacidad se encuentran establecidas en los artículos 16, 18 y 19 del Código Civil vigente, ¿verdad? En concordancia con los artículos 136 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En el Código 136 en el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil se nos habla de la capacidad para estar en juicio. Esta es la capacidad de las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, pueden plenamente obrar en juicios por sí mismas o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley. Estas limitaciones pueden ser de varios tipos, en razón de edad, el entredicho y el inhabilitado, ¿verdad? En Venezuela se tiene total capacidad procesal y capacidad de obrar al cumplir los 18 años de edad, a excepción del menor emancipado y a no ser que por algún defecto intelectual amerite interdicción o inhabilitación, o exista cualquier otra causa que limite su capacidad. En todo caso, el legislador presume una plena capacidad de la persona al cumplimiento de la mayoría de edad, según lo estipulado en el artículo 18 del Código Civil venezolano. Muchas gracias. Brian Salgado. En esta oportunidad mi punto a tratar es clases de partes. Las partes en el proceso pueden tomar diversas denominaciones según sea el momento de su intervención, según sea lo que pretenden, según sea el tiempo durante el cual tienen tal calidad, según sea voluntaria o no su intervención, según sea el número de personas que la integran, entre otras. Algunas de estas clasificaciones de las que se suele hablar en la doctrina
jurisprudencia son las siguientes: partes principales y partes accesorias o secundarias. Partes principales son las que en un proceso sostienen una pretensión propia independiente de cualquier otra. Como dice Davis, son las que sostienen una posición personal. Tal es el caso del demandante, demandado, Ministerio Público, acreedores citados para que hagan valer sus créditos, entre otros. Partes secundarias o accesorias son las que intervienen en un proceso para conjugar la pretensión de una parte, demandante o demandado, y con la cual tienen alguna vinculación jurídica. Se les suele llamar terceros accesivos o partes de intervención accesiva o conyugantes. Saludos, mi nombre es Carmen Mayela Évora. Para continuar con la exposición sobre los sujetos procesales, las partes procesales, específicamente la pluralidad de las partes. En un proceso judicial existen generalmente una parte que demanda y una parte demandada, pero puede darse la posibilidad de la pluralidad de partes, es decir, que haya varias personas en una de las partes o en la otra. Cuando esta pluralidad de partes sucede, hablamos del litis consorcio. El litis consorcio a su vez tiene tres clasificaciones. La primera de ellas es la clasificación de acuerdo al lugar en donde esté esa pluralidad de partes. Si hablamos del litis consorcio activo, nos referimos a que la pluralidad de partes está en la parte de los demandantes, es decir, un actor frente a cierta cantidad de demandantes. En el caso del litis consorcio pasivo, es un actor frente a varios demandados. La pluralidad de las partes está del lado de los demandados. Y en el caso del litis consorcio mixto, estamos hablando de que existen simultáneamente varios demandados y varios demandantes. La siguiente clasificación tiene que ver con su relación con la obligatoriedad de la ley. Es decir, nos referimos a la obligatoriedad o a la voluntariedad. Decimos entonces que hay un litis consorcio facultativo o voluntario cuando hay dentro del proceso una decisión libre y voluntaria. Es decir, cuando varias personas son víctimas de un hecho ilícito o fueron objeto de un hecho ilícito, esas personas pueden unirse y presentar un solo libelo de demanda porque coinciden en el hecho y en el demandado. Entonces, se dice que es voluntario porque ellos también pudieran hacerlo cada uno, presentar esa demanda cada uno por su parte. El litis consorcio necesario se da ya por obligatoriedad de la ley, es decir, por disposición legal. Por ejemplo, en los casos de las sucesiones testamentarias. Ese es un ejemplo de este tipo de litis consorcio necesario, porque la ley obliga, porque están involucradas más de dos personas en ese tipo de juicio por sucesión. La siguiente clasificación tiene que ver con el momento en que se produce el litis consorcio. Y allí hablamos del litis consorcio inicial, como la palabra lo dice, es cuando se da la pluralidad de partes desde el inicio del proceso. Y hablamos del litis consorcio sobrevenido cuando la pluralidad de partes se da luego, de manera posterior, al inicio del proceso. Por ejemplo, cuando en el proceso está involucrada una persona y esa persona muere, y entonces pasan a formar parte del proceso los coherederos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Espósito y a continuación voy a hablar un poco sobre la legitimación de las partes. La legitimación a causa es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de las partes que compadezcan. En litigio deben ser los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso de ese determinado proceso. En nuestro ordenamiento jurídico, la falta de legitimación
se puede oponer como una defensa de fondo, conforme a lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Desde el punto de vista subjetivo, la legitimación se puede clasificar de dos maneras, activa y pasiva. La activa es una acción que implica que la demanda debe ser presentada por aquel que tenga la titularidad de derecho que se cuestiona, mientras que la pasiva es la acción contra el obligado en el litigio. Desde el punto de vista objetivo, la legitimación puede ser ordinaria o extraordinaria. En cuanto a la legitimación ordinaria, viene dada a partir por su participación directa en la relación jurídica, subyacente como titular de derechos u obligaciones. Mientras que la legitimación extraordinaria se concede a personas que no son titulares de la relación jurídica de la que trae causa del proceso.